Gracias, de ahí sí ya le aparece que se está grabando. Sí, Ligda, ahí sí ya. Gracias. Va, Elvita, si me hace favor de leerme esta definición de violencia y me da su punto de vista. La que está en la pantalla. Sí. Definición, dice, de violencia en Guatemala. En aquella coacción ejercida en el ser humano a través de medios morales o físicos que alteran la voluntad personal y que obligan a los grupos afectados o a la persona a llevar a cabo actuaciones en base a determinados criterios que han sido establecidos por algún grupo de personas. Martín Boro nos indica que etimológicamente violencia significa la manera o el modo de actuar contra el modo natural de proceder haciendo uso de fuerza excesiva. La violencia es aquella que se expresa como acción o conjunto de las acciones que perjudican y alteran el desarrollo normal de los seres humanos. Va, deme O sea que, tres conceptos, el que usted quiera explicar. póngale que aquí, como dice Martín Boroba, que él es un modo de actuar contra, póngale, como hay diferentes tipos de violencia, entonces podemos estar hablando de violencia familiar, violencia así como todo lo que se ve alrededor del mundo. Entonces ahí es donde vemos cómo es la forma de actuar. De muchas veces las personas tal vez no quieren hacer lo que se está pidiendo, entonces se toma la fuerza y eso es cuando se actúa de una forma, de una fuerza excesiva. Muy bien. Porque hacer una violencia, si vamos a hablar de violencia familiar, violencia no solo va a ser que se le va a pegar a la persona, sino que muchas veces violencia también hiere a la persona con los actos o con la forma de tratar también. Eso ya es una violencia. Muy bien, felicidades, Elvita. Daisy, Elvita ya explicó uno, no sé cuál de estos tres conceptos quiere usted que le entendió y que me dé su postura. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Voy a tomar el tercer concepto entonces, en donde dice la violencia es aquella que se expresa como acción o conjunto de las acciones que perjudican y alteran el desarrollo normal de los seres humanos. Eso me llama a mí mucho la atención porque en realidad tiene mucha lógica, pues, porque puede que alguna persona que se le trate mal, que se le trate con violencia o con menosprecio, esa persona sí se le está alterando en sí su desarrollo normal o crecimiento personal también, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo pienso. Muy bien. Flor, deme su opinión de la primera definición. Licenciada, que ahí dice que son como obligados o como que las situaciones los obligan a llevar a cabo situaciones en base a determinados criterios que han sido establecidos por algún grupo o personas. También me interesa bastante un poco de lo que estaba explicando Daisy, que dice que ahí sí que cómo podemos tomar de cómo se educan también a las personas, es ahí donde salen como al mundo, a la sociedad a actuar, ¿va? O sea que ahí sí que como, por ejemplo, si un niño está viviendo en una casa donde hay violencia, obviamente que o sea, en la sociedad él va a salir y va a actuar de la misma manera que él ve que las demás personas actúan. Así es. Muy bien, Flor. A eso iba a llegar yo. Entre el folletito, las diapositivas que no les puede dar las clases, desde que el embrión y el espermatozoide se unen, desde ese momento el feto empieza a tener derechos.
Desde ese momento nacen sus derechos, tiene derechos. Por eso aquí no está aprobado el aborto, es penado el aborto porque en sí, desde ahí empieza a tener el ser humano sus derechos. Derecho a la vida, porque él no está eligiendo a venir. Nosotros como personas, como mujer y como hombre hemos decidido, y por eso es tanta responsabilidad de no solo venir y actuar irresponsablemente para traer hijos al mundo. Desde ese momento el embrión y el espermatozoide empiezan a tener derechos. ¿Qué pasa? Empieza a sentir todo lo que la madre siente, si la madre llora, todo lo que la madre siente, él lo empieza a sentir, si las emociones, la voz de la mamá, del papá, todo lo de su alrededor y especialmente lo que la madre en sí sufre, él lo viene a sentir. ¿Qué pasa? Que si hay violencia, maltrato físico, verbal, él ya lo está sintiendo desde el vientre. A veces dicen las personas ya traen un chip incorporado, claro, porque desde el momento que ellos empiezan a estar, a unirse, a formarse, ya empiezan a sentir esas sensaciones. Entonces, ahí a veces nosotros o la sociedad quiere involucrar a los maestros y la responsabilidad de la educación de todo es los padres, desde la familia. A la escuela vamos a aprender a leer y a escribir, pero la educación todo lo traemos desde nuestra familia. ¿Y qué pasa? Como decía Flor, si un niño es maltratado, vive en una área de violencia entre sus padres, él va creando, y más si desde el vientre de su madre ya empezaba a ser renegado, que yo no quería resultar embarazada, empezarse... que desde ahí, desde ese momento ya está siendo negado. Entonces todo eso lo va resintiendo. Crece un niño, una niña con problemas y en sí, a quienes vienen a repercutir en sí es a toda nuestra sociedad, a todo nuestro país. Pero vamos a ir viendo conforme el tiempo y el desarrollo de todo este tema que en sí el factor que afecta innumerablemente la violencia aquí en nuestro país es la pobreza. ¿Y por qué la pobreza? Porque hay mucha desigualdad en cuanto a trabajo, dinero, muchas situaciones que enlazan que las familias más pobres o extrema pobreza, como no tienen trabajo, también se desarrollan una forma de delincuencia, robo, secuestro. Entonces todo eso viene en sí a afectar la violencia y en un círculo y especialmente en nuestro país de que cada vez hay más pobres, cada vez hay menos empleo. Entonces todo esto nos lleva a hacer el problema que haya tanta violencia. Ahorita tantos homicidios, más de mujeres, que hay estadísticas que se cometen a veces 15 homicidios diarios y de mujeres. Antes eran más hombres que mujeres. Entonces la violencia se incrementa y se da por eso, por ese sentido. Por eso es que es importante todos los cursos o todas las clases que se dan, y a ustedes como estudiantes de derecho son importantes, pero también esta clase es bien importante porque si ustedes conocen cuáles son sus derechos y cuáles son sus objetivos, nadie los puede callar. Ustedes tienen opción a decir, a hablar. Por eso es que es importante que ustedes conozcan, porque cuando uno conoce y sabe cuál es su derecho, puede debatir, pero cuando no sabe si está establecido o está normado, entonces mejor ni bueno es opinar porque uno se puede contradecir. Aquí hay otros tipos de violencia. Otras definiciones de violencia. Dice que la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, con otra persona, un grupo o comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo, la muerte. Entonces la violencia, miren, física, golpes, amenazas, que ahorita se están dando muchas situaciones por las redes sociales que, por ejemplo, para mí, con la persona que yo me llevo bien, o por ejemplo, ahí en la municipalidad con la que tengo más relación, platico y todo es con Brenda. Viene Brenda por Messenger
y Brenda se fue hace como un mes para Estados Unidos, pero nosotros tenemos siempre la comunicación y ella me escribe y me dice, mira, fíjate que aquí estoy en Estados Unidos, pero yo quiero mandar unas cosas para allá. ¿Será que no me haces favor de mandarme tu número de DPI y tu correo electrónico para mandarte las cosas y te voy a decir qué cosas son? Entonces, están utilizando este tipo entre amistades, están conociendo a las personas para mandar y mandar este tipo de mensajes. ¿Cuál es la tercera? La tercera cosa que pide, un número de cuenta. Y ha estado pasando que como la gente piensa que son sus amigos, dan el número de cuenta y cuando van a ver sus estados de cuenta les aparecen 0 porque están hackeando las cuentas. Entonces, miren hasta dónde vamos ahorita con esto. Viene esto porque de amenazas que se llaman por teléfono, que las extorsiones que se están dando mucho y se dan aquí. Está pasando que, por ejemplo, la gente que vive en Guatemala, por estarla extorsionando, ¿qué hacen? Venirse, buscan pueblos así como el nuestro. Por ejemplo, en Cantón Barrio hay mucha gente que yo ni conozco que es de Guatemala, que se ha venido de allá a establecer y buscar lugares así como aquí, porque me vine de allá porque me extorsionaban. Entonces, ¿por qué? Porque la gente no tiene empleo, la gente busca medios como hacerse de dinero fácil porque no consiguen empleo. También ahorita con la educación, nosotros con esta pandemia nos vamos a quedar bien atrasados en educación. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene para internet, para que se conecten los hijos, para mandar tareas. Entonces la educación va a ir decayendo cada vez más ineficientemente y se van a quedar todavía más atrás porque ahorita la gente lo que pide es que uno tenga un grado académico, ya sea para una empleada doméstica. ¿Y qué va a pasar? Va a generar más violencia esto. Otro dice que violencia es la cualidad de violento. Se trata de la acción de utilizar la fuerza y la intimidación para alcanzar un propósito. También es la acción y resultado de violentarse. En derecho también significa coacción por la fuerza, intimidar a la persona. Todo eso es violencia. Licenciada, ¿Qué manda? una pregunta. Si colocamos cualquiera de esos 3 conceptos en el parcial, ¿está bien? Está correcto. O usted también puede formular su propio concepto, de acuerdo a lo que usted Licenciada. Gracias, licenciada. en las definiciones. Licenciada, ¿Qué manda? es que yo en el concepto, o sea, ya dieron varios conceptos de violencia, pero en uno que decía por grupos que se dejan así como eh, sugestionar por grupos, yo no sé por qué, pero me puse a pensar en las maras que hay en la capital. O sea, Ajá. cuando entra algún miembro nuevo, entonces la misma mara pone a este chavo tal vez a hacer cosas violentas para darle el ingreso a este tipo de grupos. Y con eso que estaba diciendo de que varia gente que las extorsionan y se vienen para acá, yo siento que a veces es malo que hagan eso porque los extorsionistas se vienen siguiéndolos. Y por eso es que yo siento que aquí en Colís estuvo bien peligroso hace poco, que yo miraba gente bien extraña aquí, que Sí. hablaba bien extraño, entonces me llamó la atención y le quería comentar eso. Sí, fíjese que yo no le toqué ese tema porque lo vamos a ver en los tipos de violencia. Pero muy bien su participación y le agradezco, Jenny. Abril, causas para más comunes de la violencia. ¿Qué me puede decir del alcoholismo? ¿Por qué es una causa de violencia? El alcoholismo, Sí. porque a veces hay personas que ya tomas, a veces no se miden lo que dicen, lo que hacen, porque muchos lo hacen
sin su consentimiento. Ya una vez andando ya ebrios, ya hacen cosas pues sin su consentimiento, solo se dejan llevar, a veces por las emociones o por algo que le llegan a hacer, pues se dejan llevar y ya buscan algún pleito o algo así para poder afectar a otras personas. Es como, pues, viene un papá y llega a su casa y mientras que toda la familia está tranquila, hay papás que llegan solo a pegarle a la mujer y después a los hijos. Y pues, hay muchos casos que hacen eso en familia. Esa es gracias, Abril. Esa es una de las causas más comunes que se dan la violencia, porque hay personas que a través del alcoholismo es un vicio, es una enfermedad, pero también lo agarran como escape, lo agarran que a veces piensan que a través de eso son ellos mismos, tal vez son personas pasivas y ya bajo los efectos del alcohol se vuelven agresivas o sacan el verdadero ser que son, tal vez o en la forma violenta que se da porque regularmente los casos más violentos son porque el esposo andaba ebrio, que el hermano, que el tío, que el primo se agarró con fulano y sutano por efectos de alcohol y eso genera violencia. Porque hay quienes como es un tipo de, no sé, de cómo se le podría decir, droga o lo que ustedes puedan decir que ya están bajo efectos del licor, ya ni ellos mismos están conscientes de lo que están haciendo, de las consecuencias que traen y la peor causa es que es violencia, genera violencia, pero también es una de las causas que viene a ser la desintegración familiar. La intolerancia. A veces nosotros como seres humanos nos cuesta moderar y tolerar a las personas. Me cae mal. Solo porque me cae mal, le voy a ir a sacar pleito, la voy a hacer sentir mal, voy a hacer cosas porque no la tolero. O sea, a veces nosotros como seres humanos todavía nos damos el lujo de decir que no toleramos a cierta persona y si a nosotros nos ponemos también en los zapatos de esa persona y no nos toleran las demás personas. O sea, a veces nosotros hacemos y deshacemos también por la forma como somos criados, si tenemos dinero, si tenemos muchas cosas que tal vez otras personas no tienen y queremos con eso mismo llamar la atención también porque tenemos problemas y también a través de eso generamos violencia. Un tema importantísimo y que se da hoy en día, por ejemplo, es la drogadicción. Adelí, hábleme de la drogadicción como violencia, causa de violencia. Bueno, licenciada, acá pues yo considero que es un tema ahí sí que bastante grave, por decírselo de esa manera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por lo menos con el alcohol, las personas pierden la noción o sea, pierden hasta cierto punto al 100% sus efectos de sus sentidos, por decirlo así, pero siempre tienen un poquito de humanidad, pues siempre saben qué hacen, porque hay unas personas que se hacen, que se les olvida definitivamente todo, pero si vamos a caer a la drogadicción, como bien sabemos, las drogas, sus efectos son demasiado fuertes, entonces cabal se nota cuando alguien, hasta en los ojos, hasta en la mirada, se nota cuando alguien está drogado, entonces ellos no piensan de la misma forma, ya incluso hasta sus mentes le cambian, ellos pueden empezar ser unas personas normales, los drogadictos que andan acá en nuestro pueblo, ellos eran tan normales y ahora si uno los mira son personas totalmente distintas, no tienen las mismas capacidades, entonces a base de ello empieza la violencia porque ya agarran a las mujeres, ya empiezan ahí sí que a violar los derechos
y ahí y afecta en sí a todita la sociedad, tanto inicia desde su familia y termina hasta toda la sociedad, porque incluso hasta uno le llega a tener miedo a esas personas. Gracias, Adeli. La ignorancia es otro de los factores comunes de la violencia. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos las consecuencias que puede generar un acto violento. No conocemos tanto que pueda afectarnos físicamente como mentalmente, entonces también eso genera violencia. De no conocer y de no tener información respecto a muchas situaciones que dan violencia, porque nosotros como padre debemos de ver cuando nuestro hijo no está dando de sí en la escuela, tiene algún problema y buscar ayuda para que este problema no crezca ni genere más violencia. La falta de moderación y control es ya cuando están bajo los efectos de alcohol, de otro tipo de droga, entonces estos pierden el control y generan violencia. Desaparición forzosa de personas. Más que todo, esta causa de violencia se ha enfocado en el sentido y se dio en el conflicto armado interno que estuvo en Guatemala. Entonces, generó mucha violencia. Fueron 30 años, más de 36 años de violencia y generó desapariciones de personas que estaban a favor de la guerrilla y que el gobierno, pues, no les convenía que salieran a luz y se dio entre Estado y guerrilla muchas desapariciones de personas. La intimidación es otro tipo o causa de violencia también, porque tratar Licenciada, ¿Qué manda? disculpe. También la desaparición forzosa de personas tiene que ver actualmente con el secuestro que se da, También, ¿verdad? sí, muy bien. Sí, no solo... sí, También. porque como ahí sí que se la llevan a la fuerza, ¿verdad? Sin consentimiento. También. Bueno, en un secuestro nunca se van a llevar con consentimiento, ¿verdad? Pero sí, también. no tiene que ver con eso, ¿no? Sí, porque a pesar de que paguen el rescate, las víctimas pues aparecen muertas y algunas pues sí las rescatan, y es otro medio también que genera violencia, porque en ese sentido los familiares se dan cuenta quiénes fueron y entonces eso termina una cadena que quieren generar venganza a través de esto. Y como les decía, también la intimidación es otra causa también de violencia, porque intimidar a otra persona para que les dé alguna cosa, para que haga algún trabajo, que si no les va a hacer algo a su familia, o sea, esto también genera violencia. El abuso o maltrato infantil, que también nosotros lo vamos a ver, un tema amplio también en derechos humanos, que es tema la violencia doméstica, también la vamos a ver dentro de la estructura de la violencia, la tortura en los casos del conflicto armado, qué clases de tortura, cómo fueron los que practicaban y por qué se... Entonces, todas estas son causas de que violencia, trato cruel, y una de las grandes que es para mí la más fuerte, pobreza y la desigualdad social. Violencia e inseguridad ciudadana. Ahí tenemos que ver varios factores por qué se da este tipo de violencia. Están los factores psicosociales. Son aquellos que se deterioran las relaciones existentes entre los seres humanos, limitando con ello manejar situaciones complicadas y así resolver adecuadamente los conflictos en el plano de institución familiar y comunitario. Ejemplo, estrés, desmotivación laboral, problemas de una relación. Fíjense que este factor es importantísimo como consecuencia de violencia y inseguridad también. ¿Por qué? Porque a veces nosotros manejamos en un trabajo estrés. Nosotros la tensión, la responsabilidad que tenemos, qué pasa en el trabajo, y cuando venimos a nuestra casa a veces venimos a desatar ese estrés con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra familia. Entonces eso también genera un poco de violencia. ¿Por qué? Porque se dan discusiones a través de eso, que uno trae esos problemas tanto del trabajo, manejando el estrés del trabajo, o sea, laboral, lo trae para su familia,
también se genera un poco de violencia, ya también llevando el estrés de problemas que uno tenga en la familia al trabajo. Estos son factores psicológicos también que a la larga generan violencia. ¿Por qué? Porque en el trabajo, por discutir, por llevar el estrés del problema familiar hasta enemistades nos conseguimos por nuestro mal carácter, por el estrés que estamos manejando. Esto es psicológicamente, porque el estrés también al que ataca prácticamente es a nuestro cuerpo, ya sea en cualquier tipo de órgano. A mí el estrés me lo da en el colon, o sea, yo padezco mucho del colon, pero es tipo de estrés que manejo o manejaba antes mucho, me enfermaba mucho del colon, mala digestión, pero lo manejaba a través del estrés. Yo sentía que estando mucho estresada, el doctor me lo decía, mira Yesenia, su problema es el estrés, el colon se le irrita. Entonces también el cuerpo resiente en cualquier parte del estrés y ese es un factor social que también afecta la desmotivación laboral. Yo siento que en una empresa, en una institución, motivar al empleado que sus metas, yo sé que a veces es difícil, más por ejemplo en un banco tener metas, les ponen ciertas metas, pero también los motivan laboralmente. Y a veces en un trabajo cuando lo desmotivan a uno también se resiente psicológicamente, o sea, hay un montón de situaciones, igual problemas de una relación. Tanto entre el noviazgo se dan, desde ahí mismo se empiezan a generar tal vez los actos violentos, que el novio trata mal a la muchacha, entonces también hay problemas no solo en una relación de pareja, en un matrimonio se da también, sino que también en una relación de pareja. Son factores sociales que tratan de violencia y que en sí también perjudican nuestra persona y nuestras relaciones con las personas que nos rodean. Factores de orden sociocultural son aquellas condicionantes de las relaciones sociales con desigualdades que se encuentran envueltas de discriminación. Ejemplo, la raza, el color, el idioma, la religión, la pobreza. Ese es otro factor de violencia. ¿Por qué? Porque nosotros se ha dado mucho la discriminación racial, también en cuanto a la religión, la pobreza, porque aquel es pobre, pues se manejan muchas clases sociales que se dan dentro de la cultura que se maneja en una sociedad, pero que también viene a afectar, porque cuando una persona es discriminada o le hacen algún tipo de desigualdad, no se trata igual, también en ellos viene y genera violencia, porque ven que a otra persona la tratan mejor o le dan un trato especial porque es hijo de fulanito, sutanito, o porque tiene y que él, por no tener algún cargo, alguna profesión o dinero, lo tratan desigual, también genera violencia, genera un tipo de odio, rencor en contra de las personas y eso también trae consecuencia, violencia. Factores de orden ideológico. Son aquellos factores que se encuentran presentes en la toma de las decisiones de política social y económica, favorecedoras de privatizar los bienes públicos existentes y demás. Genera un mayor de pobreza de la ya existente y la privatización de la seguridad, tanto colectiva como individual. Ejemplo, ideas políticas, económicas, culturales, sociales. Estos también los factores ideológicos se dan mucho el tipo de violencia. ¿Por qué? Dice aquí políticas, ideas políticas. Cuando vienen las elecciones y somos de diferentes partidos, nuestras ideas políticas o defendiendo a nuestro candidato, a veces nos hacemos enemigos de las personas por estar defendiendo las ideas políticas de tal candidato que nosotros somos afines. Entonces hasta esto genera, ¿por qué? Porque terminamos en pleitos con otra persona sin ningún beneficio. ¿Por qué? Porque el único beneficio que nosotros deberíamos de tener es buscar el fin y el bienestar tanto de nuestro municipio como nuestro país, no de generar violencia en estarse peleando con el fulano por defender al candidato, que a veces se ponen hasta en esos pleitos y a la larga el que menos beneficio tiene el que estaba peleando por el que ganó, no cumplió. O sea, la política en sí no trae ningún
beneficio estar peleándose, sino que llevar una manera neutral, buscar un fin, y el fin es buscar el bien común para nuestro municipio y nuestro país. Por eso se dan en la economía, por la pobreza cultural, los hemos hablado, que desigualdad, hay factores, el alcoholismo, la drogadicción, igual que en los sociales. Todos estos tres factores son importantes que influyen también en la violencia. Victa, pero así como en ese último, también se da por la intolerancia que tienen las personas, de que no pueden aceptar algo diferente a lo que ellos piensan. También, Sol Ángel, ¿verdad? Muy bien. Falta de protección, aquí vamos ya con el Estado. Falta de protección en la cual el Estado mantiene a las familias guatemaltecas se encuentra en asociación directa a dos siguientes factores, los cuales entran en contradicción. El Estado guatemalteco debe tomar el papel de promover y mantener vigentes los derechos humanos dentro del marco de los tratados internacionales y acuerdos de paz, los cuales es signatario. Un proceso acelerado de privatizar las funciones más importantes del Estado, debilitándose con ello su actuar y existencia. El Estado juega un factor importantísimo en nuestra violencia en nuestro país. ¿Por qué? Porque vamos ahí a nuestro tema específico con nosotros es derechos humanos. Nuestros derechos que tienen que ser protegidos, los que están plasmados en tratados internacionales, los que están plasmados en la Constitución, que tienen que ser respetados. Pero también, ojo, patojos, a veces de esos derechos humanos que están plasmados, hay quienes nos queremos abusar, porque ahorita, por ejemplo, el papá quiere corregir al hijo, viene y dice, si me pegas te voy a ir a denunciar, si me haces esto te voy a ir a denunciar. Hay quienes no agarran por el bien común o lo que les va a beneficiar los derechos humanos, sino que se quieren hacer a su favor para generar más violencia. Pero el encargado de darnos protección, seguridad, bienestar y todas las comunidades es el Estado. Pero ¿qué pasa? Hay una gran inseguridad, una gran impunidad en cuanto a la justicia. O sea, hay tantas lagunas legales que se dan en nuestro sistema de justicia y a la larga los perjudicados somos nosotros como ciudadanos. Los que vivimos bien, nos venimos viendo afectados por los que viven mal en violencia, en sus familias, tienen desintegración familiar, pobreza. Entonces, el Estado juega un papel importantísimo que se da y se genera la violencia en nuestro país. Dígame, Jenny. Sí, llegando a este punto, licenciada, y también viendo lo que hablábamos anteriormente del aborto que se hizo mención. A veces las leyes del Estado protegen tal vez a la persona desde su concepción, pero muchas veces ese niño que se protegió de que no fuera abortado, muere años después de desnutrición. También. Y tal vez sufrió el doble. Entonces el Estado, como bien dice usted, tiene que garantizar todo eso, mas no lo hace. No lo hace. Y muchas veces el decir de que es pro vida, de que se protege la vida, porque se prohíbe el aborto, no es más que pura hipocresía, porque después esos niños pasan de todo, ¿verdad? En la calle y la mayoría muere, porque yo estaba leyendo que Guatemala es el segundo país, creo yo, con mayor desnutrición. Sí. Entonces es un tema bien polémico a la larga y es bien complejo, ¿no? Sí. Miren, hay países y hay inclusive quienes han aceptado el aborto por eso mismo, pero como aquí no estamos en un debate, sino que yo les voy a dar mi punto de vista. Yo siento que a veces es la falta de información que tenemos porque a mi niña le dejaron una tarea de métodos de planificación y tenía otras tareas y le dije yo, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar a buscar cuáles son los métodos de planificación, los conceptos, voy a hacer recortes y te voy a buscar imágenes. Pero ahí yo encontré un dato importante. Hay muchos métodos de planificación
y decía, el tema era planificación familiar, métodos de planificación familiar. Dice la Organización Mundial de la Salud quiere que conozca la población cuáles son los métodos para planificar y cuál es el objetivo de la planificación, no traer muchos hijos. ¿Por qué? Porque desde ahí a planificar cuántos hijos voy a querer. Si yo puedo sostener solo uno, no voy a tener 5 porque no voy a tener para alimentarlos, y vienen que hay casos en ese sentido de desnutrición extrema. Los niños, como dice Jenny, vienen y se mueren por falta de desnutrición. Yo he visto niños que de 2, 3 años que se les está cayendo el pelo. ¿Por qué? Por desnutrición. Se les cuentan, algunos han llegado ahí a la MUNI, más con el doctor Hugo, yo miraba muchos de esos casos, que hasta las costillitas se le contaban a los niños. Yo Yamatei y fue una de las personas que yo estuve admirando, porque él decía, mi plan de gobierno es desnutrición, no quiero ver ni un niño desnutricido, le apuesto a la desnutrición, pero a la larga no se ha visto nada en ayudas para que se dé este tipo. Entonces se da mucho. Eso por falta no sé cómo les podría, de desinformación, que la gente no conoce. A veces la religión se los prohíbe, que quienes dicen quiero tener bastantes hijos porque dicen que planificar es abortar. Entonces todo eso se da por falta de que no tienen información. Yo digo, a veces con 2 hijas, ¿cómo me cuesta? Y ahora digo yo, 5 o 6 niños y son pobres y de extrema pobreza y tienen un montón de hijos que no piden nacer, hijos que ser padre, Atojos, no solo es de decir vamos a engendrar hijos, es una gran responsabilidad que si usted le quiere dar la mejor educación a su hijo, tiene que pensar en tantos métodos. Yo decía a alguien, y con mucha razón, la patoja que sale embarazada ahorita no podrá decir que es por ignorancia, porque hay tantos métodos, tanta información que hay en internet que puede buscar y no venir y embarazarse y traer hijos que vengan y sufrir las consecuencias. Yo miro que Tania levantaste la mano y Angélica, decí Tania. Era eso de lo que usted mencionaba, licenciada, de que si podemos observar, las personas que tienen bajos recursos económicos son las personas que más tienen hijos. ¿Pero a qué se debe esto? A que son ignorantes en el tema de la planificación, de que ellos no tuvieron educación y no saben acerca de esos métodos anticonceptivos. Entonces siguen teniendo hijos, y por eso es que no pueden salir de esta pobreza. Y a veces niños mueren porque no tienen cómo alimentarlos. Gracias, Angélica. Sobre lo que dijo usted sobre lo de que los niños se ponían en contra de los padres cuando les querían pegar, yo opino que la mejor forma es la crianza respetuosa, que es enseñarles desde pequeños a los niños a resolver los conflictos y no llegar a golpearlos. Y con lo de los métodos anticonceptivos, que pues sí, está bien que la gente no conoce, y está bien que la ignorancia, pero también la gente que conoce, a veces los métodos anticonceptivos fallan. Inclusive, no sé, yo leí de un informe de la OMS. Sí. Que el mejor anticonceptivo. Hay diferentes nombres, pero por ejemplo, aquí hay la T de cobre, le dicen, y hay mujeres que tienen la T de cobre y han resultado embarazadas. Hay quienes se han puesto la inyección de 1 mes y han resultado embarazadas. Hay quienes utilizan condón, resultan embarazadas. O no hay un método 100% efectivo, pero se trata pues la mejor manera de reducir los embarazos para que no traigan a consecuencia, porque miren, patojos, y no sé si ustedes han escuchado, pero a veces dicen que cada día, en cada parto, nacen 7 mujeres y un hombre. O sea, a veces somos más mujeres que hombres. Y no es por nada ni por ofender el sexo masculino, pero a veces habemos más mujeres, más empoderadas, tenemos ahora más derechos,
podemos hacer muchas cosas que antes no podíamos hacer por el bendito machismo que también generaba mucha violencia y ha generado en los hogares. Dani, yo vi que levantó la mano. Sí, con respecto, yo secundo lo que decía Angélica, no es tanto la ignorancia, sino que simplemente, y independientemente de esto, voy a poner un ejemplo de un país, de Finlandia. Allá el promedio de tener hijos de una familia es de 5 para arriba, y son familias que se denominan pobres, pero tienen la garantía social, educativa y de salubridad. O sea, el Estado sí se compromete para con los niños. Otra, basándome en el artículo 1 del Código Civil, aquí solo en su última instancia dice siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Entonces no se especifica ni siquiera en la Constitución si son viabilidades sociales o físicas. Y en Guatemala lo tomamos tan literal que solo son físicas y ya. O sea, nació bien, hay que miren cómo le hacen, va, ahí está el raíz de la desnutrición. Otra, en Guatemala se puede reformar el Código Civil y no precisamente reformar la Constitución, y no vamos a violentar los tratados de derechos humanos que Guatemala firmó en la ONU en 1954, el Tratado Universal de los Derechos Humanos, porque los países que promovieron estos fueron Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, etcétera. Son países, potencias que allí el aborto es legal. No obstante, su forma de concesión es ecléctica, igual que la de Guatemala. Protegen al feto, sí, siempre y cuando la madre o los padres tengan la viabilidad económica, psicológica y social de poder mantener al niño o niña. Entonces, en Guatemala eso está fácil. Lo que pasa es de que en Guatemala tenemos una cultura religiosa, decir, no hay que matar niños porque eso es pecado. O sea, ni siquiera podemos definir como tal que es un niño, porque antes desde el primer trimestre no hay, ni siquiera hay sistema nervioso, no hay cerebro, no hay órganos, entonces solo es un gameto, no se cuenta como ser humano. Bueno, es mi opinión. Entonces, no se puede firmar el aborto, ¿va? Entonces, otra del sistema de educación sexual. ¿Qué hacemos aquí en Guatemala? Hay colegios públicos que se niegan a dar la clase de sexología, porque así se llama, o educación sexual, porque vienen los padres y, ¿cómo le van a enseñar a los niños de que el sexo, que esto, que lo otro? Entonces, ¿qué quiere la sociedad guatemalteca? Si vienen y le enseñan a un niño, miren, esto es sexo, estos son relaciones sexuales, dice, uy, no, los niños están recibiendo educación sexual, ¿qué vamos a hacer? Pero lo que no entiende la mayoría de personas también es que cuando a un niño se le enseña todito sobre la sexualidad desde la primera instancia en que entran a una escuela pública o privada, también se les enseña a a reducir la violencia sexual por parte de familiares o conocidos o amigos de los padres. Entonces, eso es un avance, pero nunca vamos a avanzar si seguimos enfrascados en esto, de que somos pro vida, para no nos ensañamos en exigirle al Estado de que defienda a los menores de edad que están en casas seguras, en hogares o en orfelinatos, orfanatos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿la educación sexual es importante? Sí, siempre y cuando Guatemala realmente sea un Estado laico, que no se incline por las religiones, porque las religiones lo único que hacen es infundir ignorancia mediante los procesos de planificación familiar, porque una de las principales, o más bien las dos principales religiones guatemaltecas, que son la evangélica cristiana y la católica romana apostólica, o sea, la católica, están en contra de los métodos de anticonceptivos, entonces, pero no están a favor tampoco del aborto, no están a favor de decir, de designar todos sus fondos en vez de estar construyendo templos o estar desperfalando dinero en tonterías. ¿Por qué no lo invierten en orfanatos, orfelinatos, en hogares seguros? Y Guatemala acaba también de bloquear la ley de ONGs, son organizaciones no gubernamentales que ayudaban a los niños en estado de riesgo, como lo son en la zona 18, en las colonias de Limón, El Paraíso, etcétera, etcétera, etcétera. Lo digo yo porque yo fui voluntario en esas áreas y eso afectó bastante. Y ahora Guatemala también promueve una ley de libertad religiosa, entonces, ¿en qué estamos? O sea, es un gran retroceso social. Bueno, esa era mi... En cuanto
Usted en el folletito que para el examen va a leer se va a dar cuenta de lo que yo le decía, en el sentido de que ahí muestran que ya tiene derechos el feto con el espermatozoide, aunque usted decía que no tiene cerebro, ¿no? Pero sí, ahí si usted va a leer para estudiar para el examen se va a dar cuenta de todo lo que dice y explica ahí desde el momento y por qué nacen ahí Sí, nuestros de hecho sí, por eso antes de dar mi opinión leí la Ajá, Constitución y el artículo del Código Civil. sí, Y ahí va, dice pero que en un folleto garantizan. que, sí, que yo les di, ahí hay mucho de qué dice eso también. No, de hecho lo leí, pero por eso le digo, tomándonos a la interpretación de la ley guatemalteca, solo dice posibilidades. O sea, si hay Sí, posibilidades de que nazca y crezca con bien, pero tiene usted derecho a la sabe que vida. la Constitución también en el artículo 3 garantiza el derecho a la vida. Entonces también no podríamos nosotros estar para hacer eso y como les decía, ahí hemos llegado que para que aquí se apruebe el aborto tendrían que reformar ese artículo de la Constitución. En cuanto a las organizaciones ONG, usted fue voluntario, pero a través de estas ONG se ha manejado mucho, ¿cómo le pudiera decir? Mucho dinero que las ONG, yo no sé si lo han utilizado a través del lavado de dinero para utilizarlo de pantalla que están utilizando para el bienestar y mejoramiento de cierto sector, pero también ellos son favorecidos, porque por ejemplo, Helen Mack se fundó una fundación a través de que su hermana en el conflicto armado fue objeto de muerte, pero también ella a través de esa institución ha generado mucho dinero, que a veces la han investigado, que de dónde sacan los dineros la ONG, y entonces por eso es que vino y supuestamente el gobierno vino y bloqueó las ONG porque no hay una institución, cierta la Contraloría, si manejaban fondos del Estado la supervisaba, pero en sí no tenían una institución de ver de dónde estaban generando el dinero que ellos mismos estaban invirtiendo. Por eso optó esto el gobierno por estar bloqueando las ONG. ¿Eran de mucha ayuda? Sí, que ayudaban, pero a través de eso habían factores fantasmas de que ellos también se favorecían a través. ¿Sabe qué fue lo que pasó, licenciada? Es que el Estado no recibía la tajada de dinero de sobornos que ellos querían. Por eso es que cerraron las ONGs. Aparte, el derecho tendría que evolucionar todos los días, siento yo. Por ello es de que yo estoy en contra en muchos factores de nuestra Constitución, de que hace 6, 7 décadas casi. Entonces, sí, o sea, yo no voy en contra de las ONG, pero las ONG... No, yo me refería a lo de que usted está hablando sobre esto del feto, ¿verdad? Entonces, Ajá. garantiza la vida, sí, pero como dijo, no me recuerdo quién de las dos Jennys, dijo de que esto lo de la nutrición... consecuencias que después... Ajá, pero entonces no niños, garantiza la vida porque nace, crece desnutrido, muere a los 7, 9 por años de edad. eso el Estado es uno de los factores culpables en la violencia que se genera en nuestro país. ¿Por qué? Porque en vez de estar, como decía ya Matei, apostando a la desnutrición, que no hubiera niños desnutridos, no ha apoyado en nada. Más bien se vino la pandemia del COVID y ¿qué está haciendo con las vacunas? Tanto robo que están haciendo a través de eso también. O sea, miren, el gobierno o los gobiernos lo único a veces que tratan es de beneficiarse su persona y de acumular riqueza, jamás a veces piensan el bienestar de cada ciudadano y de los derechos que tenemos establecidos tanto en la Constitución como los que tenemos y a veces también lo peor es que ellos hacen su plan de gobierno solo para llegar tanto de presidente como de alcalde y ya cuando están ahí se olvidan de los ciudadanos, ya no les importa su economía, para la desnutrición o generar empleo, entonces muchas situaciones. Por ejemplo, en San Rafael es un tema bien complicado, porque ahí en San Rafael hay mucha gente que está a favor de la mina, tocar el tema de minería, los candidatos lo tienen que hacer en una forma neutral. ¿Por qué? Porque ellos han visto que la minería ahí con ellos generaba empleo, habían más fuentes de trabajo y ahorita que se cerró, pues mucha gente se quedó desempleada. O sea, son cuestiones que a veces no se saben hacer o no saben actuar porque
supuestamente aquí no se ha querido o no se ha apostado a la minería es porque dan pocas regalías. A los que ellos puedan tener o incrementar sería bastante lo que se pudiera hacer a través de ellos. Entonces, hay situaciones que también que el gobierno, en vez de reformar, por ejemplo, la ley con respecto a la minería o cuestiones así para que entren más ingresos al país, no lo hace, sino que se enfoca en otro tipo de ingresos que le favorezcan a ellos o a su gente de trabajo, menos a los ciudadanos. Entremos a los tipos de violencia porque si no ya nos va a llegar las 7:30 y ustedes tienen la otra clase. Hay violencia clásica, dice referida a la destrucción que un autor se propone realizar contra el cuerpo humano. Se puede integrar en esta categoría la violencia psicológica y sexual, que ya hablamos que puede ser violencia psicológica, verbal, sexual, no digamos una violación. La pobreza, que es un tipo de violencia, porque refería a aquel tipo de violencia en donde no existe un autor identificable, aunque se lleva a cabo un tipo de violencia contra el cuerpo humano de otra forma. Esto es la privación de las necesidades materiales básicas para la reproducción humana, como los alimentos, el vestido, el agua, la vivienda, los medicamentos, la educación. La pobreza es considerada como una categoría de la violencia estructural por ser una pobreza socialmente estructural. O sea, esto genera violencia, la pobreza, ¿por qué? Porque si no hay alimento para la familia, si no hay vivienda, si no hay vestido, la educación es gratuita, pero a veces si no hay trabajo no hay cómo comprar algunas cosas, o sea, la pobreza genera violencia por el sentido de que económicamente no hay empleo, la gente no estudia, no tiene conocimientos para optar a un trabajo, entonces todo esto ayuda a que se genere la violencia y haya robos, secuestro, extorsiones, cuestiones que genera mucho la violencia. Represión es otro tipo de violencia. Refería a aquel tipo de violencia que no necesariamente se hace en contra del cuerpo humano. Es considerada como un tipo de violencia estructural. El sistema de represión que vulnera derechos como los relativos a la libertad de expresión, de reunión, de movimiento y movilización, de protección jurídica al trabajo, de formación de conciencia. Este es un tipo de violencia, como dice aquí, por ejemplo, cuando alguien quiere salir a manifestar, a dar su libertad de expresión, lo que dice, lo que no está en contra de nuestro gobierno. Este es a veces lo toman como un tipo de violencia, pero tiene que ser violencia, dice, pacífica, manifestar pacíficamente sin quemar monumentos, sin andar agrediendo, sin andar disparando, sino que sea un tipo de violencia pasiva en el sentido de que venga y vayamos a expresar lo que estamos inconformes en cuanto a la protección jurídica, dice formación de conciencias. Esto es un tipo de represión también de violencia. Alienación considera una violencia estructural y refería al sistema de obstáculos evitables a la satisfacción de las necesidades tales como comprender la propia existencia de comunidad, de compañerismo, de amistad, de alegría, de dar significados a la propia vida, de tener algún tipo de comunicación con la naturaleza. Este es un tipo de violencia también. Dice la violencia directa, violencia física o verbal que se hace visible a través del comportamiento. Esta es una violencia directa, física entre dos personas que ya sea que se den golpes o se agredan verbalmente. Violencia estructural, que también es un tema que lo vamos a ver en derechos humanos, que también se considera un tipo de violencia indirecta en donde se hace referencia al conjunto de estructuras que no permiten la satisfacción de las necesidades y se concreta precisamente en la negación de las necesidades. Por ejemplo, la pobreza. Violencia cultural. Esta forma de violencia es la que crea y condiciona un marco legitimador de la violencia a través de símbolos, creencias religiosas, ideologías, lenguajes, medios de comunicación, leyes. Ese es otro tipo de violencia también que se da a través de las ideas, qué tipo de ideas tenemos, como les puse del ejemplo de ideas políticas, a través también de violencia de símbolos. Aquí
Podríamos también, a veces la gente ve que alguien carga un tatuaje, ya lo señala que pertenece a alguna mara y tal vez no es que pertenezca por tener el tatuaje, sino que porque a ella le gusta. Este también es un tipo de violencia cultural. Violencia armada, referida a aquel tipo que también refuerza la violencia estructural, que por ejemplo se tiene que contar con recursos para comprar un arma. Este tipo de violencia también refuerza la violencia cultural, pues por ejemplo la posesión y el porte de armas son asociadas con ciertos valores masculinos de la persona que protege, fuerte, capaz de defenderse. La violencia de género, que hace referencia a cualquier acción o omisión generada por el abuso de poder de una persona sobre otra, que produzca daño físico o emocional. Se relaciona, por lo tanto, a las desigualdades de género. Por lo general son ejercidas por el hombre hacia la mujer, incluyendo ahí la violencia intrafamiliar de pareja, pero también la que se ejerce en el espacio público. O sea, la violencia de género es la que se da en pareja, en la familia, cuando el hombre maltrata a su mujer. Esto es la violencia de género. Violencia autoinfligida. Esta es una de las clases de violencia más estigmatizadas que existen, ya que en ella es la propia persona la que se daña a sí misma, algo que es muy difícil de comprender desde el punto de vista del resto de la gente. En la violencia autoinfligida, la persona se puede realizar cortes en brazos, piernas, se puede humillar públicamente, se puede golpear la cabeza contra superficies duras de manera repetida. Todos estos tipos de violencia yo les puse ejemplo. Si gustan, dejémoslo aquí porque ustedes tienen su clase y así descansan un poco. Todas están con su concepto y con sus ejemplos. O les sigo dando hasta llegar a las 7:30. ¿Qué dicen, compañeros? Al menos de mi parte, como usted quiera, Ligda. Como usted quiera, licenciada. Entonces, es que lo que pasa es que como a las 7:30 tienen la otra clase, por eso les decía. Sí, Lica. Entonces, si como quieren, usted quiera. finalicemos aquí y mañana nos miramos en la próxima clase. Y si tienen algún, antes de empezar, voy a darles unas que nos quedó aquí y empezamos la clase. Gracias, Lica. Va. Gracias, Entonces, nos licenciada. miramos mañana. Feliz noche. También, licenciada, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.